Excelente, muchas gracias a todos. Gracias a todos por sus confirmaciones ahí en el chat. Entonces, bueno, daremos inicio como tal con la presentación. Eh, Como saben, normalmente damos una pequeña introducción para entender un poco más las tecnologías de las cuales vamos a hablar el día de hoy bueno, ponernos a todos en contexto. Entonces, vamos primero a identificar como tal qué es DECT, que es la primera tecnología de la cual vamos a hablar. Entonces, bueno, DECT significa, son las siglas de Digital Enhanced Cordless Telecommunications o telecomunicaciones inalámbricas mejoradas digitalmente. Al final de cuentas, DECT es un estándar de comunicación, pues precisamente inalámbrica, como lo dice el nombre, y que es utilizado normalmente con propósitos domésticos y o corporativos o empresariales. Entonces, bueno, seguramente todos hemos tenido algún teléfono inalámbrico en casa, ¿no? Eh, Conectado a nuestra línea que nos proporciona nuestro proveedor de servicios de telecomunicaciones. Y normalmente esos handsets que se utilizan en ambientes domésticos, en casa, pues precisamente utilizan esta tecnología DECT, ¿no? Normalmente hay una basecita que también puede funcionar como base de carga para el auricular. Y bueno, esta basecita es la que está radiando, digamos, toda la señal inalámbrica para que podamos tener cobertura y comunicación en el handset o en el auricular. Entonces, esa tecnología es obviamente también utilizada en una manera similar en el punto de vista corporativo y empresarial. Hay obviamente ciertas características que se personalizan o se intentan ajustar lo más posible al tema corporativo, ¿no? Vamos a ver más adelante cuáles son algunos de los equipos de Grandstream en esta línea, en la línea DECT, bueno, precisamente intentan eso, tener diferentes opciones que se ajusten de mejor manera a cada tipo de usuario. Pero bueno, es la misma tecnología a final de cuentas. Entonces, sabemos que es una tecnología probada, una tecnología que obviamente lleva bastante tiempo en el mercado y a final de cuentas, como pueden ver ahí en la lámina, es una tecnología que trabaja de manera similar a un sistema celular GSM. La gran diferencia entre ambos es obviamente el radio máximo de operación de los aparatos. Cuando estamos hablando de telefonía celular, son celdas muy amplias, ¿no? Con una cobertura muy amplia y también con un número muy grande de dispositivos que se pueden registrar o asociar a una misma celda bueno, la escala de esa tecnología es mucho mayor a lo que sucede en DECT, ¿no? DECT está diseñado y normalmente se implementa en ambientes mucho más controlados, en ambientes mucho más pequeños. Y bueno, eso es justamente alguna de las cosas que vamos a platicar con ustedes a lo largo de la presentación. Y en la parte inferior de la lámina están viendo en este momento algunas de las características técnicas como tal que conforman este estándar o este protocolo de comunicación, ¿no? Tenemos ahí los canales de frecuencia, el bitrate, las potencias de transmisión, ¿no? Es importante, obviamente, diferenciar que hay diferentes bandas de frecuencia, diferentes canales, etcétera, que se utilizan dependiendo de la zona geográfica en donde estemos, ¿no? En el caso de América Latina y, bueno, toda la zona que nos corresponde a nosotros y a la gran mayoría de las personas que están conectadas en este webinar, pues bueno, nos corresponde la banda de frecuencia que se asigna a Norteamérica, ¿vale? Entonces, pues bueno, por ahí tenemos que es de 1920 MHz a 1930, con 5 canales, bueno, ahí el espacio entre cada uno de los canales y también la potencia máxima, ¿no? Entonces, pues bueno, quien esté en Europa tendrá por ahí las otras especificaciones y habrá otros países que también se ajusten a esas especificaciones de Europa, pero como les decía, nosotros normalmente lo hacemos hacia las especificaciones de Norteamérica. Es una tecnología muy confiable, DEC, ¿no? Durante más de 20 años ha estado pues ya en circulación esta tecnología y pues bueno, a final de cuentas obviamente ha tenido un ciclo de evolución, se ha ido mejorando, se han ido adaptando algunas cosas, ¿no? Y bueno, los especialistas e instaladores de telefonía pues han recurrido tanto a las estaciones base como a los auriculares para poder llevar movilidad a las implementaciones de comunicación o comunicaciones unificadas, telefonía IP, etcétera. Entonces, pues bueno, si es una tecnología que ha estado con nosotros durante más de 20 años, pues definitivamente algo bueno
tiene DECT, ¿no? Que ha logrado mantenerse a lo largo del tiempo como una tecnología vigente y que sin lugar a dudas hoy se sigue utilizando, como les decía, para ciertos proyectos y para ciertas implementaciones en donde se ajusta de mejor manera, pero pues bueno, ya también tenemos algunas otras alternativas, como es precisamente el tema de voz sobre Wi-Fi, del cual también vamos a platicar. Entonces, vamos a ver, pues, qué es eso bueno que tiene que tener DECT para seguir estando vigente, no solo en el portafolio de Grandstream, sino, pues, bueno, en el mundo en general de comunicaciones unificadas. Entonces, vamos a ver cuáles son algunos de los beneficios. Pero bueno, aprovechando que tenemos bastantes participantes, ¿no? Sin que se vaya a hacer esto un caos, vamos a intentar leer algunos de sus comentarios y hacer esto un poquito más interactivo. Pero bueno, ¿por qué no nos escriben en el chat algunos de los beneficios que ustedes consideren más importantes al momento de implementar una solución DECT? Y vamos leyendo y después comparamos con los que nosotros traemos en la lámina. Seguramente habrá aporte de muchos de ustedes que están familiarizados con la tecnología y bueno, tendremos ahí una sesión mucho más productiva. Entonces, por ahí nos dicen movilidad, sí, efectivamente, va a ser uno de los principales temas. Rango de cobertura, también nos dicen por ahí, que bueno, eso es un poco dependiendo de los equipos y todo esto. DECT no interfiere con Wi-Fi, efectivamente, también podría ser otro de los beneficios interesantes. No utiliza ancho de banda de los APs, correcto también, seguridad, rango de cobertura. En el escritorio hay muchos cables, entonces, pues bueno, se requiere también movilidad y temas inalámbricos, efectivamente. También es una de las ventajas, evitar fallas con los enlaces Wi-Fi. No se cruza con la frecuencia de 2.4. Te puedes levantar de tu lugar, varios dispositivos DECT, plug and play. Menos costo de implementación, no dependes del administrador de Wi-Fi. Correcto, costo. En fin, hay muchos, alta eficiencia energética, ese es muy importante. Gracias, Víctor Quintero, por ahí nos da ese comentario, que es muy cierto. También, bueno, en temas de eficiencia energética, baterías, etcétera, DECT es un estándar súper eficiente en ese aspecto, entonces también es una de sus principales ventajas. Muchísimas gracias a todos por estar participando y bueno, sus comentarios son súper valiosos. Y efectivamente hay muchos beneficios, como pueden ver, ¿no? Y dependiendo de cada implementación, de cada proyecto, podemos sacar diferentes beneficios que tiene esta tecnología, siendo, pues bueno, algunos los más comunes y los que más vamos a escuchar, pero bueno, vamos a ver desde el punto de vista de nosotros cuáles son los principales beneficios de esta tecnología. Entonces, en el tema de DECT, nosotros vemos... punto número 1, ya lo habíamos mencionado, es una tecnología súper confiable y duradera. Lleva más de 20 años en el mercado, entonces sabemos que es algo probado, sabemos que es algo que en el momento en el que lo vayamos a implementar, pues seguramente si lo hacemos de manera correcta y configuramos todo de manera adecuada, no nos va a fallar, ¿no? Entonces, esa es una de las principales ventajas de esta tecnología. Comunicación libre de interferencias, ya lo comentaban por ahí en varias ocasiones, ¿no? No nos cruzamos con el tráfico de otros access points, con otras bandas de frecuencia, en fin, es una comunicación que pues bueno, está libre de todos estos problemas que tal vez en otras tecnologías podamos enfrentar. Banda de 1.8 gigas especialmente destinada para estos dispositivos, que sin lugar a dudas va asociado al tema anterior, ¿no? En donde no tenemos múltiples dispositivos con diferentes tecnologías y diferentes aplicaciones compitiendo por el medio, sino que es una banda de frecuencia destinada para estos dispositivos, lo cual pues precisamente hace que sea libre de interferencias y que también sea muy confiable, ¿no? Entonces va muy asociada a los dos puntos anteriores. Ideal para despliegue sin tocar la red LAN o la wireless LAN, que es otro de los beneficios que también estaban mencionando, ¿no? El no tener que depender de un administrador de red Wi-Fi, el no tener que tal vez consumir recursos de algunos access points que no tenía en ese momento o que no tenía previsto que también tuvieran esta aplicación corriendo, en fin, ¿no? Somos relativamente independientes de esa tecnología, que sobre todo es importante cuando nosotros no la controlamos, ¿no? Hay muchos despliegues, ¿no? En el tema de telefonía y de comunicaciones unificadas, en donde el cliente ya tiene toda la parte LAN y la parte inalámbrica, evidentemente, pues entre comillas resuelta,
¿no? Y tal vez la tenga con otro proveedor, tal vez la esté gestionando él de manera propia, y de pronto nos enfrentamos con que, pues bueno, la gente no toda la gente tiene el mismo nivel de conocimientos, no tienen el mismo nivel de gestión y de control sobre su propia infraestructura o sobre los niveles de servicio que tienen que solicitar a sus demás proveedores, y de pronto el interferir con esa red, ¿no? Con la red inalámbrica y con otras tecnologías, se vuelve un proceso complejo, ¿no? Tecnológicamente puede que sea viable, pero pues por temas de procesos, comunicación, etcétera, pues tal vez se vuelva un tema mucho más engorroso que poder instalar alguna otra tecnología, como puede ser precisamente DECT. Entonces, desde el punto, ahora sí que depende de dónde estemos parados y cuál sea nuestro punto de vista, esto puede ser una ventaja o no, pero bueno, sin lugar a dudas, hay ciertas ocasiones en donde permanecer aislados de la red LAN de algún proyecto, de algún cliente o de alguna oficina, pues bueno, puede verse como una ventaja. Y por último, pues es una excelente solución para proyectos pequeños, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué nosotros definimos como, o lo definimos como una buena solución para pequeños proyectos, porque sin lugar a dudas, pues no todo es tan mágico con DECT, ¿no? Como todo en la vida y en la tecnología tiene ventajas y desventajas, y bueno, vamos a ver ahorita cuáles son algunas de esas desventajas y por qué nosotros creemos que es mucho mejor para implementarlo en proyectos de baja escala. Vamos a revisar, ¿no? Ya vimos cuáles son los beneficios generales de esta tecnología, que son muchos y que son muy buenos, e insisto, por eso es que pues ha sido una tecnología tan duradera y confiable, ¿no? Vamos a ver ahorita cuáles son los elementos de nuestro portafolio que precisamente trabajan alrededor de esta tecnología para que los conozcan, ¿no? Vamos a verlos muy rápido, una lámina por cada uno de ellos con sus principales características, y después regresamos con las desventajas que nosotros vemos sobre estos sistemas, y posteriormente pasaremos ya a la parte de voz sobre Wi-Fi y ver cuáles son las ventajas y desventajas de aquel lado para que ustedes, bueno, tengan toda la información y puedan hacer la mejor elección. Entonces, vamos a pasar rapidísimo a revisar el portafolio. El primero de ellos, el DP730, ¿no? Un handset. Vamos primero a hablar de los handsets y después vamos a hablar de las bases, ¿vale? Entonces, el primero de estos auriculares es el DP730, este dispositivo, que bueno, es, digamos, el gama alta dentro de nuestros handsets de tecnología DECT. ¿Qué características tiene? Tiene un alcance de 400 metros al aire libre y 50 metros en interiores, que bueno, estos valores obviamente son teóricos, depende de cada una de las implementaciones, de en dónde lo esté utilizando, de, bueno, planos, materiales con los cuales estén construidos las oficinas, casas, etcétera, en donde lo vaya a implementar, ¿no? Pero bueno, al aire libre y en interiores, esos son los rangos de cobertura o alcances que normalmente puedo ver con este dispositivo. Batería, tiempo de conversación de hasta 40 horas y 500 horas en espera. Entonces, pues bueno, un poco de lo que hablábamos y de los beneficios que ustedes comentaban hace unos minutitos, ¿no? La eficiencia energética de las tecnologías o de los dispositivos que utilizan DECT, pues bueno, es bastante interesante. Pantalla color de 2.4 pulgadas, 10 líneas y 10 cuentas zip, botón dedicado Push to Talk, audio HD con tecnología Noise Shield, es decir, que puede bloquear todos los sonidos externos a través de un doble micrófono, es decir, tiene el micrófono en la parte inferior del auricular, que es normalmente con el que el dispositivo va a estar recibiendo el audio de la conversación, es decir, mi voz, y también tiene un micrófono en la parte posterior, que con ese micrófono el dispositivo va a estar captando todo el ruido ambiental que hay en el entorno en donde estoy, en mi oficina, en mi casa, en fin, en donde me encuentre, y el teléfono va a estar bloqueando de la conversación esos sonidos externos para que mi voz se pueda escuchar mucho más clara, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en temas de home office, como pues prácticamente la gran mayoría lo estamos haciendo ahorita, que de pronto no falta que el perro ladra, que el niño llora, que el vecino hace algo, etcétera, pues bueno, esta tecnología de Noise Shield y todos los teléfonos de Grandstream que cuentan con esta tecnología puede ser algo bastante útil. Tenemos también conector para auriculares de 3.5 milímetros en caso de que lo queramos utilizar como manos libres, ¿no? Con cualquier
con cualquier audífonos o manos libres que cuente con esta entrada de 3.5, que es muy común, pues bueno, lo vamos a poder lograr. Sensores de proximidad y acelerómetros e integración con nuestras dos bases, la DP752 y DP750. Entonces, este es el DP730, que es nuestro teléfono de alta gama en los modelos DECT. Después pasamos al gama intermedia, que es el DP722. Este equipo es, como les decía, el gama media y tiene algunas características diferentes, ¿no? Tiene un alcance de 350 metros y 50 metros en interiores, es decir, poquito más corto en exteriores que el DP730, pero sin lugar a dudas sigue siendo un alcance bastante interesante. También la batería es un poco más pequeña por las mismas dimensiones del equipo. Tiempo de conversación recargable de 20 horas y 250 horas en espera. Pantalla color de 1.8 pulgadas, 10 líneas y 10 cuentas SIP. Botón configurable para Push to Talk. Audio HD con tecnología Noise Shield. Conector para auriculares también de 3,5 milímetros y compatible también con nuestras dos bases DP752 y DP750. Y por último, vamos a ver el DP720, que este es, digamos, el equipo que se quedó como gama básica de nuestros auriculares DECT hace algunos meses o el año pasado. Todavía era como la única opción y bueno, justamente en los meses recientes ampliamos el portafolio de soluciones DECT para darles más opciones que se puedan adaptar a diferentes entornos, diferentes escenarios y también a diferentes usuarios. Entonces, este equipo tiene una pantalla más pequeña, pantalla LCD a color de 1.8 pulgadas, 10 líneas, 10 cuentas SIP, audio HD, también jack de 3.5 milímetros, altavoz, ¿no? Todos ellos tienen altavoz incorporado full duplex, batería con duración de hasta 20 horas en conversación y 250 horas en standby. Y, bueno, funciones de telefonía como retener llamadas, transferencias, desvíos, call parking, música en espera y más, ¿no? Todos ellos, obviamente, cuentan con estas funcionalidades de telefonía básicas. Si se fijan, como decíamos, el tema de la batería es bastante interesante. Todos ellos cuentan con una duración que te permite perfectamente trabajar un día, 2 días, sin tener que recargar el equipo, ¿no? Y lo interesante es que todos ellos cuentan tanto con su base de carga como con un puerto micro USB en la parte inferior del equipo. Entonces, si no contamos con la base de carga en ese momento, por X o Y situación, pues con cualquier cable, que es bastante común encontrar obviamente estos cables micro USB, pues podemos cargar el equipo y pues bueno, no preocuparnos porque no contamos con la base de carga que de pronto, pues algunas veces no se tiene acceso a ellas. Entonces, esos son los auriculares. En cuanto a bases, tenemos dos, el DP750 y el DP752. El DP752 es la base más nueva, es la que vamos a mencionar durante este webinar. Tiene algunas características diferentes, además, obviamente, del look and feel, es diferente al del DP750, pero lo más importante y la razón por la cual se liberó esta base es que se actualizó el arreglo de antenas, el arreglo interno que tienen, y esto nos permitió dar un mayor alcance a los auriculares. Los 3 auriculares que vimos hace un minutito, todos son compatibles con las dos bases. Es decir, yo puedo tener un DP750, un DP752 y cualquiera de ellos me puede servir para registrar cualquiera de los auriculares que vimos, ¿no? Sin lugar a dudas, pues, bueno, si tenemos la opción de adquirir un DP752 en lugar de un DP750, deberíamos de optar por esa opción, insisto, por el tema del arreglo de antenas optimizado para tener un mayor alcance. Entonces, con esta base vamos a tener un alcance de cobertura de hasta 400 metros, 10 cuentas SIP, 5 llamadas concurrentes y hasta 5 teléfonos registrados por sistema, es decir, 5 teléfonos registrados a cada una de las bases que yo pueda colocar o implementar. Entonces, para hacer un poco más específicos en cómo funciona esta tecnología, las cuentas SIP se registran en las estaciones base, no se registran en los auriculares. Es decir, toda la información de la cuenta, el SIP ID, la contraseña, autenticación, el SIP server, absolutamente todos esos parámetros de configuración van en este equipo, en la estación base, y posteriormente yo asocio los auriculares a la estación base y les asigno cuáles de las cuentas que están registradas dentro de la base
son las que va a manipular cada uno de esos handsets, ¿no? Entonces, hablábamos del tema de beneficios o de características de DECT al inicio de la presentación y veíamos pues que una de sus ventajas es obviamente que estamos trabajando en una banda de frecuencia asignada a esta tecnología, pero que dependiendo, insisto, como todo, del punto de vista desde el que lo estemos viendo, puede ser una ventaja o una desventaja. Una ventaja porque no estamos conviviendo con otras tecnologías, desventaja porque al ser una banda finita, ¿no? Con ciertos canales, cierto ancho de banda, etcétera, pues no me va a permitir registrar tantos auriculares como lo podría hacer con otras tecnologías, como podría ser Wi-Fi. Entonces, pues bueno, de ahí que vengan las limitaciones de 5 llamadas concurrentes y hasta 5 teléfonos registrados por sistema, ¿vale? Entonces, pues bueno, ese es el motivo de esas características de estas bases. Tenemos obviamente audio en HD, conferencia de 3 vías. Esta base es compatible con la función Push to Talk, es decir, si yo quiero utilizar mis auriculares como radios de intercomunicación, ¿no? Siempre y cuando estén obviamente registrados a la misma base, en la misma red, etcétera, lo voy a poder hacer y voy a poder utilizar esta funcionalidad de Push to Talk que de pronto puede ser bastante utilizada en ciertos entornos, como podrían ser algunas bodegas, en fin, ¿no? Hay ciertos escenarios de aplicación en donde el tema de Push to Talk se puede agradecer bastante para tener una comunicación inmediata sin tener que estar marcando alguna extensión, etcétera. Tenemos emparejamiento con auriculares DECT de Grandstream con el toque de un solo botón. Entonces, si ven ahí la base, pues en la parte central tiene un botón bastante evidente, que es el que nos va a servir para poder ponerla en ese modo de emparejamiento y, pues bueno, asociar los auriculares de Grandstream simplemente tocando un botón, ¿no? Obviamente podemos también ingresar a la interfase web de configuración del equipo y mover todos los demás parámetros, empezar a configurar y asociar también los auriculares desde ahí, pero bueno, tenemos esa función de con un solo toque poder hacerlo y obviamente cuenta con los 3 indicadores de estado LED que ven también ahí en la pantalla, que es de encendido, de que esté conectado a la red y de que esté funcionando el tema de DECT, ¿vale? Entonces, esta es la base DP752. Y también tenemos el DP760, que este es un repetidor, ¿no? En caso de que yo quiera extender el rango de cobertura original de una de las bases, ya sea de la DP750 o de la DP752, yo puedo poner una o varias estaciones DP760 o repetidores DP760 para lograr una mayor cobertura dentro del sistema o dentro de la solución DECT que yo esté implementando. Tiene algunas implicaciones, obviamente, el extender el rango y el utilizar estos repetidores, como que, bueno, tenemos el soporte de 2 llamadas concurrentes en alta definición. Si solo utilizamos las bases sin repetidor, si recuerdan, teníamos hasta 5 llamadas concurrentes. Cuando yo empiezo a conectar los repetidores, pues empiezan a utilizar recursos de los equipos, empiezan a utilizar canales de DECT, ¿no? De esos que están asignados, que mencionábamos, se empiezan a utilizar precisamente para asociar las bases, para poder asociar los equipos, y bueno, es por eso que nos quedan 2 llamadas concurrentes en este caso, ¿no? Tenemos, por un lado, la extensión del rango de cobertura, pero por otro, pues bueno, esa limitación de las llamadas concurrentes que se pueden procesar en el sistema. Extendemos el rango de cobertura 300 metros en exteriores y 50 metros en interiores, es decir, duplicamos el rango de cobertura de la base original. Se hace una asociación automática o manual con las 2 bases, con la DP750 y DP752. Tenemos también opciones de aprovisionamiento automático y, bueno, tiene una conexión Ethernet con PoE integrado, que, bueno, el objetivo de eso es, pues, poder energizar este repetidor a través de PoE y no necesariamente a través de un eliminador externo o una PSU, ¿vale? Entonces, este es el DP760 que nos va a servir precisamente para extender el rango. Si ustedes están interesados en poder implementar estas soluciones, conocer un poquito más a fondo estos equipos y tener más información de cómo desplegarlos de manera adecuada, tenemos un par de recursos que seguramente les harán mucho sentido. Uno de ellos es, pues, una guía que precisamente les explica cómo implementar las soluciones DECT de manera adecuada, cómo determinar en dónde colocar
una base DECT, ¿no? Para que tengamos la mejor cobertura dentro de un edificio, cómo colocar los repetidores, cómo hacer mediciones a través de los auriculares, de los niveles de señales que me reportan los auriculares para poder colocar los repetidores de la manera más eficiente posible y así lograr una cobertura adecuada, ¿no? Entonces, tenemos todo eso en una guía que está disponible en nuestro website, en grandstream.com, y tenemos también un webinar en el que precisamente explicamos paso a paso el contenido de esa guía. Entonces, si ustedes están pensando en implementar una solución DECT o ya tienen una solución DECT implementada y quieren optimizar, pues bueno, todo el tema de colocación de las estaciones base y repetidores, pues los invitamos a ver esos recursos, ¿no? Simplemente ingresen a nuestro canal de YouTube, Grandstream Networks Latinoamérica, y pueden buscar ahí el webinar de implementaciones DECT. Entonces, pues bueno, esos son los equipos dentro del portafolio de Grandstream que ocupan esta tecnología. Pero bueno, como todo, y ya lo comentábamos, pues bueno, todo tiene pros y contras, ¿no? No todo es luz y no todo es sombra. Sin lugar a dudas, hay cosas muy buenas dentro de esta tecnología que ya mencionamos y que ustedes nos ayudaron a traer a la conversación, pero también hay algunos contras o desventajas al momento de implementar estas soluciones. Entonces, vamos a ver cuáles son las desventajas más evidentes que nosotros vemos y por las cuales pensamos que también hay algunas otras alternativas que nos pueden ayudar. Entonces, las desventajas de implementar DECT, ¿no? Tecnología que solamente funciona para voz, ¿no? A final de cuentas, pues bueno, también por este tema de las características de las frecuencias que se utilizan, el ancho de banda de los canales, en fin, todo esto nos lleva a que, pues bueno, fue diseñada para eso, para comunicaciones de audio, para comunicaciones de voz, llamadas, pero pues se quedó con esa limitante, es decir, no puedo tener comunicaciones por video o algún otro tipo de interacción con algún otro tipo de dispositivos. Pues me quedo simplemente en la parte de voz, ¿no? Que para algunos será suficiente, insisto, esto es como todo, depende desde dónde lo veamos. Si solamente necesito comunicaciones por voz, pues tal vez sea una excelente opción, pero si quiero dejar algún crecimiento o alguna posibilidad para tener algún otro tipo de interacción, pues sin lugar a dudas puede verse como una limitación. Los crecimientos, cuando ya tenemos un proyecto de mayor escala, se empiezan a volver complejos, ¿no? Se empiezan a volver complejos por precisamente la limitación en los canales y en el número de auriculares que yo puedo asociar y que puedo tener funcionando en un mismo lugar de manera simultánea, ¿no? De pronto por ahí hay una historia que el equipo de soporte me contó hace algunos meses ya cuando ingresé a la empresa, ¿no? Estábamos precisamente revisando un proyecto con algunas estaciones DECT y bueno, estaba por ahí la historia de un cliente que colocó, no sé, eran decenas de bases DECT pensando que podía poner telefonía inalámbrica en toda una oficina utilizando 20 bases, ¿no? DECT, las colocó todas en un mismo rack, en un mismo site, le dio a todo el mundo sus auriculares y pues obviamente al momento de empezar a utilizar el sistema hubo problemas porque había traslape en canales, traslape en el registro de handsets, en fin, empezó a haber muchos problemas porque pues precisamente la tecnología no está diseñada para ese tipo de implementaciones, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer esos crecimientos y queremos ya tener decenas de handsets o de extensiones utilizando tecnología inalámbrica para poder dar movilidad a todo el mundo, pues es ahí cuando se vuelve complejo y también hay poca flexibilidad precisamente por ese mismo tema. Sin lugar a dudas, hay que implementar y administrar dos infraestructuras inalámbricas, ¿no? Yo creo que es muy raro el caso en el que nos encontremos, en el que en una oficina, bodega, restaurante, tienda departamental, en fin, en donde vayamos a utilizar telefonía inalámbrica, no haya también una red Wi-Fi presente, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, pues sí, efectivamente, puede que no haya interferencias, que no utilice recursos de la red LAN, etcétera, pero también, pues es un doble gasto en infraestructura inalámbrica, es un doble esfuerzo en administrar ambas redes, ¿no? Por un lado tengo que administrar la red Wi-Fi y por otro lado tengo que administrar la red de bases DECT, ¿no? Entonces, pues, insisto, cuando ya estamos implementando un proyecto a gran escala, ¿no? De pronto esto puede tornarse no en una ventaja como lo veíamos anteriormente, en donde decíamos, bueno, si yo no estoy tocando la red
Wi-Fi, si no tengo control sobre la red LAN, alguien más la está gestionando, no tienen el conocimiento, los equipos que tienen para el Wi-Fi no son suficientemente potentes o no cuentan con todas las características para poder otorgar una solución de voz sobre Wi-Fi adecuada, entonces lo mejor es mantenerme independiente. Pero cuando yo estoy en una implementación mucho más grande y más interesante, pues normalmente esa red Wi-Fi suele tener ya características mucho más avanzadas. Insisto, suele haber una red Wi-Fi ya instalada y nos presentamos con este tema de tener que gestionar e implementar dos redes, ¿no? Doble cableado, etc. Y uno de los temas, pues bueno, más complicados de la tecnología DECT es que cuando queremos ya implementar una solución a gran escala y queremos tener una gran cobertura y queremos empezar a tener temas de roaming y multiceldas y etcétera, las soluciones normalmente se vuelven muy costosas, ¿no? Se vuelven muy costosas, se vuelven fáciles de gestionar, difíciles de gestionar, perdón, difíciles de administrar y pues bueno, se vuelve ya más que en una solución, se vuelve en un problema y insisto, si pensamos en esa gestión de dos redes, etcétera, se vuelve un reto interesante, ¿no? Entonces, cuando ya estamos hablando de proyectos grandes, de extensiones interesantes, de edificios con múltiples pisos o edificios con una extensión interesante, campus de universidades, escuelas, etcétera, en donde una sola base con algún repetidor o un arreglo de repetidores no me es suficiente y tengo que estarme moviendo entre diferentes celdas, coordinar temas de roaming, etcétera, para la tecnología DECT no es tan sencillo y definitivamente hay opciones dentro del mercado que me ofrecen estas características, pero normalmente son bastante costosas y complejas, ¿vale? Entonces, esas son las desventajas que nosotros vemos al momento de implementar DECT, pero pues definitivamente no todo es triste y no todo es oscuro. Precisamente para estas desventajas hay algunas otras alternativas, como precisamente el tema de voz sobre Wi-Fi. Entonces, para los proyectos en donde yo me encuentre con estos retos, pues puedo utilizar otro tipo de tecnologías y precisamente esa es la apuesta que estamos haciendo nosotros en Grandstream Networks, ¿no? El decir, ok, para implementaciones mucho más grandes, para implementaciones en donde requiera de estas características que DECT no me puede otorgar o no me puede dar tan fácilmente, pues sin lugar a dudas, voz sobre Wi-Fi puede ser una excelente opción. Entonces vamos a entender y a platicar un poquito más sobre voz sobre Wi-Fi, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Voz sobre Wi-Fi se refiere al uso de una red de banda ancha inalámbrica, de acuerdo a los estándares 802.11, es decir, una red Wi-Fi, con el propósito de una conversación vocal, una conversación de audio, ¿no? Eso es si nos vamos estrictamente a la definición de voz sobre Wi-Fi, que en esencia, para todos aquellos que seguramente la gran mayoría de los que nos están acompañando en el webinar del día de hoy están familiarizados con los temas de voz sobre IP, pues a final de cuentas es exactamente lo mismo, solamente que en lugar de utilizar una red cableada, estamos utilizando una red inalámbrica para los mismos objetivos, ¿vale? Entonces es prácticamente eso, es una red de voz sobre IP a través de enlaces inalámbricos por una red Wi-Fi. ¿Cuáles son los beneficios de implementar voz sobre Wi-Fi? ¿No? Seguramente pues ya conocen ustedes muchos de estos beneficios, ya están familiarizados y si no, seguramente los pueden deducir por lo que ya hemos comentado y bueno, por todo el contexto que hemos dado cuando estábamos hablando de DECT, pero bueno, ¿por qué no me ayudan nuevamente a escribir por ahí en el chat algunos de los beneficios que ustedes ven al momento de implementar una solución de voz sobre Wi-Fi y seguramente saldrán algunos que tal vez nosotros no hayamos puesto en la lámina y que nos puedan ayudar a enriquecer el contenido de este webinar. Por ahí Alejandro nos dice, video es posible. Efectivamente, es uno de los temas importantes de Wi-Fi que nos permite tener otros protocolos y otro tipo de multimedia que no solamente sea voz. Movilidad, efectivamente, Héctor, ¿no? El tema de voz sobre Wi-Fi es, a final de cuentas, uno de sus principales objetivos, poder brindar movilidad a los usuarios que están utilizando estas extensiones. En el voz sobre Wi-Fi se elimina el cable, correcto, también, pues bueno, obviamente al tener la opción de conectar los terminales de manera inalámbrica, no nos vemos sujetos a todo el tema de cableado y cableado estructurado, que de pronto puede ser muy costoso,
¿no? Redes convergentes, efectivamente, redes convergentes también es un tema interesante. Bring your own device, por ahí Julio nos menciona, también Bring Your Own Device puede ser una estrategia que vaya en paralelo a la correcta implementación de una red Wi-Fi. El alcance depende de la infraestructura Wi-Fi, correcto también, uso de softphone con celulares, fácil mantenimiento, roaming, se puede aprovechar la infraestructura ya instalada, una sola red para todos los servicios. Entonces, muchas gracias a todos por estar participando, ¿no? De verdad esto enriquece muchísimo las sesiones y vamos a intentar hacerlo mucho más seguido, ¿no? El poder interactuar con ustedes y no nada más estar aquí platicándoles en one way, ¿no? Entonces, ya ustedes acaban de decirnos muchos de los beneficios, ¿no? Que tiene el implementar voz sobre Wi-Fi. Son evidentes los beneficios que puede traer esta tecnología. Y bueno, vamos a ver algunos de los que nosotros queríamos resaltar, además de los que ustedes ya nos acaban de comentar. Entonces, punto número 1, es una tecnología en constante evolución. Es una tecnología que evidentemente todavía está en tendencia, ¿no? Es una tecnología que se está utilizando y que cada vez se está optimizando, ¿no? Al contrario de DECT, que bueno, es una tecnología, como veíamos, sí, muy duradera, que ha estado por más de 20 años en el mercado, es una tecnología súper madura, pero pues no hay mucho más que hacerle, ¿no? Es decir, ok, ya los escenarios de implementación, el uso y cómo podemos explotar las características de DECT, pues ya están ahí, ¿no? Y ya sabemos cuáles son, ya vimos que obviamente hay beneficios de implementar esta tecnología, pero ya no hay mucho más para dónde hacerse, ya no hay mucha más evolución, cosa que con voz sobre Wi-Fi, pues todavía hay un gran espacio para poder seguir mejorando la tecnología y seguir teniendo cada vez mejores características. Entonces, eso es uno de los beneficios más importantes que nosotros vemos en este tema, ¿no? Y precisamente por lo cual es tendencia y por lo cual muchas empresas, ¿no? Y obviamente incluyéndonos a nosotros, pues estamos apostando por sacar nuevas soluciones en este espacio. Otro tema interesante, no hay un límite en el número de teléfonos o llamadas que se pueden procesar, ¿no? Virtualmente no hay un límite que alguien te pueda decir que tiene el sistema, ¿no? Sino depende más bien, pues, de las características de la red que tú estés implementando, ¿no? De los access points, pues bueno, todo el tema de throughput total que puedan tener, procesamiento, en fin, pero no es un tema en donde haya una barrera o un límite que la misma tecnología te esté imponiendo, como en el caso de DECT, ¿no? Que es una tecnología un poco más cerrada por las mismas características, que entonces sí tiene algunos límites, sí no puedo pasarme de un número específico de handsets, porque entonces empiezo a tener problemas, etcétera. Entonces, otro de los principales beneficios es ese, el que no hay un límite de teléfonos. Yo puedo instalar 10, puedo instalar 2 teléfonos Wi-Fi, puedo instalar 10, puedo instalar 20, puedo instalar 200, ¿no? Obviamente, tengo que tener una red Wi-Fi que pueda soportar el número de terminales que voy a conectar, y que también me pueda procesar el mismo número de llamadas, y en fin, pueda hacer todo esto, pero simplemente depende de la elección que yo haga en el tema de access points y de la red. Se pueden integrar otros medios como el video, uno de los beneficios que precisamente mencionaban, ¿no? Y no solamente estar limitados al tema de comunicación por voz, sino que también pueda tener comunicaciones, en este caso por video, ¿no? Y otro de los beneficios importantes, pues la cobertura depende de la red Wi-Fi, ¿no? No tengo que implementar una red adicional, no tengo que estar viendo coberturas adicionales, repetidores, bla, 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 sino que, pues, si tengo cobertura Wi-Fi, puedo implementar extensiones con esta misma tecnología, ¿no? Entonces, como lo decíamos, evidentemente las redes Wi-Fi, pues para los usuarios finales son o es, sin lugar a dudas, la tecnología predilecta para estar conectados en este momento, ¿no? No solamente en casa, sino en oficinas, ¿no? En cafeterías, en espacios de coworking, en fin, prácticamente en cualquier lugar, pues un usuario va preparado para conectarse a una red a través de Wi-Fi, ¿no? La verdad es que ya es raro quien vaya con las mismas computadoras, ¿no? O tabletas, ya ni siquiera traen puertos de red, ¿no? Hay que comprar adaptadores, etcétera, para poder conectar uno de estos equipos de manera alámbrica. Entonces, la manera pues más conveniente para conectar nuestros equipos, cualquier tipo de dispositivo a una red, pues se ha vuelto Wi-Fi. Entonces esto hace que las redes Wi-Fi estén en todos lados.
y que la cobertura Wi-Fi sea uno de los temas que más nos preocupa. Entonces, pues bueno, esa es una de las grandes ventajas de no tener que poner dos redes, no tener que poner dos infraestructuras, porque normalmente la red Wi-Fi ya está ahí y simplemente es cuestión de configurarla de manera adecuada para que pueda soportar este tipo de aplicaciones o de tecnologías, ¿vale? Entonces, pues estos son algunos de los beneficios que nosotros vemos. Algunos beneficios adicionales de voz sobre Wi-Fi, por lo que ya mencionábamos, los crecimientos pues son mucho más sencillos. Si yo ya tengo la red Wi-Fi operando, ya tengo varias extensiones y quiero agregar una extensión más, pues, sencillo, pongo el teléfono, lo instalo, lo enciendo, lo conecto a la red Wi-Fi, le asigno sus parámetros zip para poderse registrar al PBX o a la plataforma y listo, ¿no? No tengo que hacer absolutamente nada más. En cambio, imaginemos, bueno, qué pasa con la tecnología DECT cuando yo quiero hacer un crecimiento. Si ya tengo, por ejemplo, una base de P752 y ya tengo 5 handsets registrados y de pronto llega una persona adicional y necesito crecer el sistema, voy a tener que comprar una base adicional, comprar el handset, registrarlo, en fin, ¿no? El crecimiento se puede volver mucho más complejo. ¿O qué pasa si ya llegué a instalar toda la cantidad total de bases que puedo instalar en un mismo sitio para no tener traslape de canales y traslape de registros, etcétera? Ya se vuelve mucho más complejo el tema de crecimiento. Entonces, por eso cuando, y regresando un poco a las desventajas que veíamos en el tema de DECT, por eso nosotros decíamos o decimos que DECT es una excelente tecnología cuando estamos hablando de despliegues más pequeños. Cuando ya estamos hablando de proyectos más grandes, de oficinas más grandes, ¿no? Pues sin lugar a dudas hay que voltear a ver voz sobre Wi-Fi como una opción mucho más viable. Ya mencionaban también ustedes dentro de los beneficios la gestión de una sola red inalámbrica, que ya lo habíamos mencionado, y uno de los beneficios importantes que va atado a lo primero que comentábamos y a la constante evolución que está teniendo esta tecnología, pues es que ahora hay protocolos específicos para asegurar la calidad de las llamadas y el roaming. Entonces, temas como WMM o Wi-Fi Multimedia y Voice Enterprise son algunos de los protocolos que hoy en día ya están disponibles tanto en terminales como en los puntos de acceso, porque eso es importante, ¿no? Estas tecnologías se tienen que considerar para ambos extremos de la red, ¿no? Es decir, para el punto de acceso, que es el que me va a estar otorgando la conectividad, como para el terminal que, pues, efectivamente estoy registrando. Entonces, mientras yo tenga los protocolos disponibles en ambos extremos, pues voy a poder asegurar la calidad de las llamadas, ¿no? Y poder tener temas como roaming, es decir, el desplazarme y estar saltando de un point a otro de manera muchísimo más eficiente para que el usuario final, pues, ni siquiera lo note, sea totalmente transparente, ¿no? Entonces, esos son algunos de los beneficios de implementar voz sobre Wi-Fi. Vamos a hablar también de los terminales, así como lo hicimos del lado de DECT, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los teléfonos IP o equipos de Grandstream que soportan Wi-Fi? Entonces, aquí hay algunos, hay algunos otros más dentro del portafolio, pero bueno, quisimos poner en este caso los más representativos. Entonces, tenemos toda la parte de videoteléfonos, la serie GXB, con el 3380, el 3370, el 3350, ¿no? Que todos ellos tienen obviamente la opción para poderse conectar de manera alámbrica, no sé si lo puedo conectar al switch y al nodo de red, de manera tradicional, pero también tienen conectividad Wi-Fi integrada, ¿no? Entonces, si por alguna razón no tengo un nodo de red disponible o me es más fácil conectar el equipo a través de Wi-Fi, pues lo puedo hacer sin lugar a dudas, ¿no? Una de las aplicaciones que hoy en día pueden ser más socorridas en esta serie es, pues, algunas personas están utilizando estos equipos como ese hub multimedia de comunicación en sus casas, ¿no? Como el equipo en el que pueden tener ahí, obviamente, su extensión, pueden tener registrado el Skype, el Microsoft Teams, el Hangout, en fin, todas las aplicaciones de comunicación que pueden ustedes instalar gracias al sistema operativo Android, lo pueden poner ahí, pueden ser su hub de comunicaciones, pueden también instalar IP Video Talk, tener conferencias ahí, en fin. Y pues de pronto en casa, contar con nodos de red alámbricos, pues es bastante complejo, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el poder conectar con esa conectividad inalámbrica es un beneficio interesante. Están obviamente los equipos portátiles, que en este caso tenemos el WP820 y el nuevo WP810, que son equipos, pues precisamente pensados en otorgar esa movilidad que también mencionaban ustedes como otro de los beneficios importantes de voz sobre Wi-Fi, ¿no? El poder dar esa movilidad a los usuarios y que se puedan desplazar libremente por un campus, por una oficina, por una bodega, en fin, por donde sea, o hasta llevarse el teléfono, ¿no? La verdad, esto es algo que, por ejemplo, yo hago bastante, ¿no?
tengo ahora un WP810, ¿no? En donde tengo registrada mi extensión y pues bueno, la tengo aquí en casa, ¿no? Y simplemente me conecté a la red Wi-Fi de casa y con eso fue suficiente para poder tener mi extensión aquí. Pero si me voy a otro lugar, ¿no? Si tengo que desplazarme a algún otro espacio, a alguna otra casa, bueno, en este momento no es posible, ¿no? Pero bueno, si tengo que ir a alguna cafetería o a algún otro lugar, pues simplemente conecto el teléfono a la red Wi-Fi, ¿no? Mi auricular portátil lo conecto a la red Wi-Fi del lugar a donde voy y ya con eso es suficiente para tener mi extensión, ¿no? Entonces se vuelve un tema bastante eficiente, ¿no? Para poder llevarte tu extensión a cualquier lugar en un dispositivo exclusivo para este tema. Sin lugar a dudas, otra alternativa para hacer esto son los subclients, subphones, en Grandstream Wave, que es otra de las aplicaciones que nosotros utilizamos bastante por acá, pero de pronto en algunas ocasiones, pues cuando voy a estar trabajando en algún lugar de coworking o en algún otro espacio, me es más cómodo llevar como tal el auricular y tenerlo siempre registrado y bueno, esa es la manera en la que lo hacemos. En cambio, si opto por otras tecnologías como puede ser DECT, ¿no? Que anteriormente, antes de tener mi WP810, tenía precisamente un DP750 y un DP720, pues bueno, me tenía que llevar mi basecita y me tenía que llevar mi auricular y encontrar en dónde conectar la basecita para poder tener mi extensión. En fin, era un poco más complejo. Se podía hacer, pero un poco más complejo, ¿no? Es mucho más conveniente simplemente llevarme el auricular, conectarlo a la red Wi-Fi y se acabó. El GXP 1760W, que es otro equipo también de escritorio que cuenta con esa conectividad inalámbrica, ¿no? Un equipo de gama media para aquellos espacios o usuarios que así lo ameriten y que se necesiten también conectar a través de una red inalámbrica. El GAC 2500, que es la estación de audioconferencias de Grandstream, también cuenta con conectividad Wi-Fi. De pronto eso es bueno, sobre todo para salas de reuniones y temas así en donde el cableado no está disponible, no hay un nodo de red disponible en la mesa en donde se va a poner la estación de conferencias, etcétera. Poder conectarla por Wi-Fi también es algo interesante. Y también muchos equipos de la serie GRP 2600, los teléfonos Carrier Grade, muchos de ellos cuentan con conectividad Wi-Fi integrada o está la opción de poder comprar un modelo con Wi-Fi, como es el caso del GRP 2612W, ¿no? De hecho, en esta serie, en los teléfonos actuales, solamente el 2613 no tiene esta opción. Vamos a hablar rapidísimo del WP810, que es como nuestro lanzamiento más reciente en cuanto a temas de voz sobre Wi-Fi. ¿Qué características tiene? Bueno, Wi-Fi obviamente doble banda para poder conectar a una red de 2.4 o de 5 GHz. Tenemos diseño avanzado de antena, obviamente para poder otorgarles una mayor cobertura y un soporte de roaming muchísimo más eficiente y también obviamente va con los protocolos asociados para poder hacer este roaming mucho más rápido e insisto, algún tema que sea transparente para el usuario. Si estoy cambiando entre access points, pues yo, usuario final, ni siquiera me tengo que enterar, no tengo que ver un tema de que mi equipo perdió registro o de que perdí una llamada o etcétera. Es absolutamente transparente. Entonces, esos protocolos que están integrados en este teléfono, pues precisamente me ayudan a esto. Tengo capacidad para registrar 2 cuentas SIP y utilizar 2 líneas, es decir, 2 llamadas. Voz HD, diseño de micrófono dual con tecnología Noise Shield también. Ya hablábamos de lo que es la tecnología Noise Shield y bueno, este equipo también lo soporta. Batería recargable que me da hasta 6 horas de tiempo de conversación y hasta 120 horas de tiempo de espera. Entonces, si se fijan, comentábamos hace unos minutos que en la tecnología DECT, una de los principales beneficios que también mencionaban y veíamos es el tema de la eficiencia energética, ¿no? En el consumo de baterías y etcétera. Pero bueno, es algo que también ha ido evolucionando en el tema de voz sobre Wi-Fi y que sin lugar a dudas ya está muy a la par, ¿no? Ya no es un tema en el que yo me tenga que preocupar por si me va a durar la batería todo el día, si solamente me va a durar un par de horas, que tengo que tener una batería de repuesto, etcétera. 6 horas de conversación y 120 horas en espera es más que suficiente para también tener batería para un par de días de trabajo cuando menos y no tener que preocuparme por estar cargando el dispositivo, ¿no? También tenemos toda la funcionalidad de push to talk y un botón asignado en este auricular, puerto micro USB para la carga y también el conector para auriculares de 3.5 milímetros. Entonces, este teléfono en particular es bastante interesante porque dentro del mercado general de voz sobre Wi-Fi se ha vuelto la opción más asequible y la opción con el mejor costo-beneficio,
¿no? Y esto de verdad se los puedo decir, comparándonos con diferentes opciones que hay disponibles en el mercado, el WP810 se ha vuelto la opción, pues, insisto, más asequible para poder implementar temas de voz sobre Wi-Fi, ¿no? Que ha sido otra de las barreras principales por las cuales esta tecnología no había dado todavía ese salto, ¿no? Y por lo cual, pues, en algunas ocasiones se sigue utilizando DECT, aunque para los escenarios de uso no sea lo mejor. De pronto era más costoso el tener que adquirir equipos capaces de conectarse a la red Wi-Fi, y ahora con el WP810, pues bueno, ese problema lo quitamos de la ecuación, ¿no? Entonces, de verdad, si están interesados en temas de movilidad y en temas de voz sobre Wi-Fi, consulten con sus distribuidores la disponibilidad de este equipo, que, bueno, si no los tienen, debe estar ya muy, muy, muy cercano a tenerlos, y de verdad se van a llevar una grata sorpresa con el precio. Otro equipo que ya mencionábamos, el 1760W, bueno, también Wi-Fi integrado de doble banda, ya lo hablábamos de él, un equipo de gama media, un equipo de escritorio, que, bueno, no por el hecho de ser de escritorio y no aportar los temas de movilidad o de ser portátil, le quita los beneficios de poder contar con esa conectividad inalámbrica, ¿no? Insisto, de pronto, ahora ya las oficinas ni siquiera ponen nodos de red en cada uno de los lugares, asumiendo que todo el mundo va a traer equipos capaces de conectarse a través de la red Wi-Fi. Entonces, también para esas situaciones, estos equipos de escritorio pueden ser bastante, bastante útiles. En la línea GRP que mencionábamos, por ejemplo, el 2612W, un equipo también súper eficiente en costos, un equipo básico, con pantalla a color, con características carrier grade, como puede ser el tema de protección empresarial de arranque seguro, imagen de firmware dual, almacenamiento de datos cifrados, soporte de Opus, que eso también es importante. Ya muchos carriers y muchos clientes empresariales están empezando a solicitar que se tenga el soporte de este nuevo códec de audio, que es mucho más eficiente. Entonces la serie GRP, pues como pueden ver, ya lo soporta, ¿no? Tenemos 2 cuentas SIP, 4 teclas de línea, en fin, características bastante interesantes, siendo un teléfono de gama básica, un teléfono que sigue siendo bastante, bastante asequible, y que tenemos esta opción en el 2612W para poder conectar con esa conectividad a redes inalámbricas. Y por último, platicarles también del GXB3350, ¿no? Uno de los teléfonos que ya mencionábamos, con sistema operativo Android, videoteléfonos con cámara integrada, pantalla táctil, en este caso una pantalla de 5 pulgadas, ya capacidad para 16 líneas y 16 cuentas SIP, conferencias de audio de 6 vías, videoconferencias HD de 3 vías, doble micrófono, altavoz, Bluetooth, en fin, muchísimas características ya más avanzadas, obviamente pensando en un perfil o en un tipo de usuario que requiera de todas estas funcionalidades, ¿no? Entonces, tenemos desde equipos gama básica, equipos gama media, equipos avanzados, equipos portátiles, en fin, hay ya opciones con conectividad Wi-Fi para poder satisfacer las necesidades de cualquier tipo de usuario que se encuentren en un proyecto o dentro de su misma organización. Entonces, ya no es pretexto, ¿no? El decir, bueno, es que solamente los teléfonos de gama alta cuentan con conectividad Wi-Fi, ¿no? Ya tenemos teléfonos, insisto, desde gama básica, como puede ser el 2612 o el WP810, que nos pueden ayudar a llevar esta tecnología y todos los beneficios que conlleva a cualquier tipo de usuario. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones, no? También decíamos, pues bueno, no todo es, como dicen, miel sobre hojuelas, ¿no? En el tema de voz sobre Wi-Fi. Sin lugar a dudas, hay algunas implicaciones que debemos de ser conscientes que existen en la tecnología y que tenerlas presentes cuando vamos a enfrentarnos a un proyecto. Entonces, lo más importante es que, pues, la red debe ser lo suficientemente capaz y poderosa para poder ejecutar las funciones necesarias, ¿no? Entonces, debo de contar con los access points que tengan las características suficientes para poder darme todos esos protocolos, como veíamos el caso de WMM, el caso de Voice Enterprise, ¿no? Que Voice Enterprise engloba varios subprotocolos de 802.11 que me ayudan precisamente a optimizar el roaming. En el caso, por ejemplo, de la serie GWN, pues bueno, todos nuestros access points y toda la serie de dispositivos de Grandstream tienen ya esa tecnología embebida, pues obviamente para poder hacer todos estos despliegues de voz sobre Wi-Fi súper eficientes. Pero bueno, tenemos que ser conscientes de que no todos los fabricantes, no todas las redes pueden contar con esas características, o
como decía en un inicio, tal vez la persona que está administrando la red, que se encarga de gestionarla y de configurarla, no tiene los conocimientos necesarios para activar todas esas funcionalidades. Entonces puede ser un reto o una barrera con la cual nos podemos topar y es importante que seamos conscientes de ella. Evidentemente, el escenario óptimo para poder desplegar una red con estas características de voz sobre Wi-Fi, pues sería que yo mismo pudiera implementar la red, considerar los access points que tengan las funcionalidades adecuadas y, obviamente, los terminales, ¿no? Entonces, en este caso en el que yo puedo construir absolutamente toda la red desde cero, pues sin lugar a dudas, la opción a elegir es voz sobre Wi-Fi, porque me va a dar todos los beneficios que ya mencionábamos: escalabilidad, crecimiento, tecnología en evolución, gestión unificada de una sola red, no tengo que estar gastando en dos infraestructuras, en fin. Obviamente, si yo tengo la opción para implementar la red y los terminales y la parte de telefonía, pues vayamos sin lugar a dudas por el tema de voz sobre Wi-Fi, ¿no? Y pues como ya mencionábamos, evidentemente si tengo esta opción y puedo tener un mismo fabricante, una solución de un solo fabricante que me garantiza que todo va a operar de manera adecuada y que se tienen todos los protocolos y estándares necesarios para asegurar esto, pues sin lugar a dudas lo más inteligente es ir por esa opción. Entonces, la serie de puntos de acceso GWN de Grandstream, más todos nuestros terminales capaces de conectarse a una red inalámbrica, pues les van a dar varios beneficios, ¿no? Entre los principales que pueden encontrar los ven actualmente en pantalla, ¿no? Hay un tema de autodetección de teléfonos IP Grandstream en los access points que me va a permitir dar prioridad automática a los paquetes de voz y video, es decir, va a haber una configuración automática de temas de calidad de servicio, ¿no? Que eso es muy importante. Puedo tener calidad de servicio en la red core, ¿no? Pero si no tengo esa misma calidad de servicio configurada en los access points, pues no va a servir de nada, porque cuando los paquetes lleguen al access point no van a estar tagueados de manera adecuada. Entonces, tengo que tenerlo tanto en los access points como en la parte de atrás de la red para que los paquetes vayan tagueados con esa prioridad a lo largo de todo su trayecto y efectivamente se les pueda dar el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, parte importante. Y pues bueno, esa prioridad y esa configuración se hace de manera automática cuando selecciono la tecnología Grandstream, tanto para terminales como para access points. Mejoramos el desempeño de roaming también con protocolos, como ya lo habíamos comentado, tanto del lado de terminal como del lado de los access points, para compartir algunos datos, algunas bases de datos, en fin, obviamente todo de manera segura, pero permitiendo que los equipos puedan intercambiar o puedan saltar de un access point a otro de manera muchísimo más eficiente. Entonces, esos milisegundos o fracciones de segundo que puede tardar el equipo en saltar de un access point a otro, se hagan muchísimo más eficientes y, insisto, la experiencia para el usuario final sea totalmente transparente. Y temas también como la utilización de WMM, que ya comentábamos, el Wi-Fi multimedia, para asegurar la calidad en las llamadas. Esto lo que me va a permitir es, digamos, como ese QoS o esa calidad de servicio, pero en la porción inalámbrica del enlace, ¿no? Que también es importante. Sabemos que obviamente en los temas de Wi-Fi estamos compitiendo con varios tipos de tráfico, con múltiples dispositivos, en fin, es un medio compartido, ¿no? A final de cuentas, el medio inalámbrico, y poder contar con protocolos y estándares que me ayuden a optimizar esa comunicación cuando estamos utilizando aplicaciones de voz y video, pues sin lugar a dudas va a ser lo mejor. Entonces, WMM me va a ayudar a eso y también me ayuda a mejorar el desempeño de la batería en mis dispositivos, ¿vale? Entonces, esas son algunas de los beneficios de utilizar tanto la serie GWN como nuestros terminales capaces de conectarse de manera inalámbrica a la red y que, bueno, si tienen, insisto, oportunidad de hacerlo en un proyecto, el seleccionar tanto los equipos de red como los terminales, pues hacerlo todo con un mismo fabricante, obviamente tiene muchísimo más sentido. Platicarles también, bueno, si siguen interesados en todo el tema de voz sobre Wi-Fi y no tuvieron oportunidad de conectarse a nuestros webinars anteriores, hace algunas semanas precisamente platicamos sobre cuáles son los principales tips para implementar esta tecnología, ¿no? En temas de cobertura, en temas de selección de bandas, en temas de utilización de access points, en fin, todos los tips que nosotros les podemos dar para implementar de manera muchísimo más eficiente una red inalámbrica y prepararla para estas aplicaciones de voz sobre Wi-Fi o voz y video sobre Wi-Fi,
pues bueno, están contenidas en este webinar. Entonces, también los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube, ¿no? Entonces, pueden ver tanto la parte de DECT, como les decíamos, ¿no? En donde también vamos sobre todos los tips para implementar correctamente una solución DECT y cómo colocar las bases, repetidores, medir señal, tener en cuenta la atenuación de red de acuerdo a los materiales, en fin, tocamos todos esos temas en el webinar de implementaciones DECT. Y también pueden ir y revisar el de implementaciones de voz sobre Wi-Fi. Entonces, cualquiera de las dos tecnologías que ustedes consideren como mejor para un proyecto en específico que tengan, pues tienen ahí a la mano la documentación para poder instalarlo de la mejor manera posible. Y bueno, con eso terminamos el webinar del día de hoy. Por ahí vi que estuvieron bastante activos en el chat con el buen Rixio. Entonces, pues bueno, como normalmente lo hacemos, vamos a darle la palabra al buen Rixio para ver si nos puede ayudar a contestar algunas de las preguntas que tienen en este momento en vivo y tal vez a recapitular algunas de las preguntas más importantes que hayan tenido a lo largo de la sesión. Hola Juan, bueno muchachos, lo que estaba viendo por acá es que preguntan bastante sobre la integración de los equipos Wi-Fi con redes que no sean con AP de Grandstream, ¿ok? Básicamente sí lo van a poder utilizar. El detalle está en que si nosotros implementamos los AP de Grandstream con los equipos Wi-Fi de Grandstream, por supuesto que encontraremos aún mayores ventajas referente. Básicamente, y lo principal allí es el tema del roaming, ¿ok? Esto no quiere decir que si nosotros colocamos antenas de otros fabricantes, estaríamos hablando de Ubiquiti, Cisco o algo por el estilo, no va a funcionar. Sí funciona, ¿ok? Va a funcionar como una red Wi-Fi normal, pero, de nuevo, si lo implementamos con antenas de Grandstream, pues tendremos el plus del roaming empresarial, ¿ok? Básicamente esas son las preguntas, eso es lo último que he visto hasta ahora, ¿ok? De resto han sido preguntas técnicas que tú has respondido en láminas, ¿no? No sé si hay algo más por aquí que estén preguntando, veamos por acá. Básicamente es lo mismo, ¿no? Seguimos con temas de preguntas que ya se han respondido en lámina. Pero bueno, eso es básicamente todo lo que hemos visto por acá, Juan. Excelente, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias por estarnos ayudando, obviamente, ahí a lo largo de la sesión a contestar todas las preguntas y detalles que había. Muy importante, nada más recapitular este tema que mencionaba Rixio, ¿no? Efectivamente, los terminales de Grandstream que integran esta conectividad Wi-Fi son compatibles con cualquier access point que también maneje estos protocolos estándar, obviamente, 802.11. Pero sin lugar a dudas habrá algunos beneficios como los que comentamos en las últimas láminas de utilizar pues el mismo fabricante, tanto para los terminales como para los access points, ¿no? Entonces, pues bueno, para que lo tengan ahí en consideración. Si ustedes se enfrentan a algún proyecto en el que ya haya alguna red inalámbrica instalada y quieran implementar terminales de Grandstream, se puede hacer, ¿no? Insisto, nada más hay que consultar, obviamente, con quien esté encargado de administrar la red, o si ustedes son los encargados de administrar esa red, pues bueno, que aquellos equipos puedan contar con algunos de los protocolos que nos van a ayudar a optimizar todo este tema de voz sobre Wi-Fi para mejorar y garantizar lo más posible una correcta experiencia a los usuarios finales, ¿vale? Entonces, pues les agradecemos muchísimo nuevamente que se hayan conectado, que hayan estado con nosotros durante toda esta sesión. Esperamos que esta información haya sido de utilidad, que les ayude para los proyectos que tengan en puerta y, bueno, obviamente también para futuros, ¿no? Todo el tema de home office, obviamente, y teletrabajo, que son las tendencias que por obvias razones están más presentes en este momento en el mundo de telecomunicaciones, pues sin lugar a dudas las comunicaciones de voz sobre Wi-Fi es algo que se está utilizando bastante. Entonces, pues bueno, insisto, esperamos que todo esto haya sido de utilidad y que lo puedan explotar al máximo y, pues bueno, implementar de mejor manera sus proyectos y tomar una mejor elección cuando se enfrenten a temas de movilidad.
Les agradecemos nuevamente a todos que se hayan tomado el tiempo, como siempre, durante estas últimas semanas. Esperamos que todos, pues bueno, permanezcan con buena salud, que se estén cuidando, que permanezcan en casa y, pues bueno, estén al pendiente de nuestras próximas sesiones. Tendremos webinar la próxima semana también, entonces estén ahí al pendiente de las redes sociales, de su bandeja de correo electrónico para poderse registrar y, pues bueno, acompañarnos una semana más. Muchísimas gracias a todos, les deseamos que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Rixio, nuevamente por ayudarnos con las preguntas y nos vemos por acá en la próxima. Gracias.